compartir. Ya, ahora sí, entonces vamos a empezar con los temas de hoy día, la sesión de hoy día. Y voy a bajar esto. Ok. Si se me corta en algún momento, porque mi internet está medio fallando, me avisan. Prenden su micro y me avisan. Ok. Entonces vamos a empezar con el siguiente tema, que es tumores óseos y de partes blandas también. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber acerca de los tumores? Estos son obviamente los sarcomas, que lo han visto en oncología, por eso les digo que va a ser un poquito más sencillo para ustedes. Siempre cuando ustedes traten cáncer, un tumor, en los objetivos de tratamiento siempre va a estar curar la enfermedad, en caso sea un tumor benigno, obviamente, controlarla o disminuir también la morbimortalidad del paciente. Y bueno, siempre darle una buena calidad de vida y aumentar su sobrevida. Esos van a ser sus objetivos al momento de que ustedes traten estos tumores óseos o de partes blandas. Ahora, a estos tumores los debemos enfocar según diversas cosas. Ya, para hacer estos tumores tenemos que saber varias cosas. Primero vamos a ver la edad del paciente, la localización del tumor. Localización en contexto de si está en el hueso, en qué hueso está, en qué parte del hueso, en la epífisis, en la diáfisis, en la metáfisis, qué está afectando la cortical o está en la parte medular también, o yuxtacortical, ¿qué más tienen que saber? La forma del tumor. Es muy importante que escriban localización, forma del tumor. Creo que esas tres cosas son las más importantes. La edad, la localización y la forma son las cosas que los van a ayudar. También el sexo del paciente y si hay tumores, bueno, si el tumor es único o múltiple. De esa manera van a enfocar sus tumores ustedes, con la edad, con la localización, con la forma, depende del sexo del paciente, porque hay algunos que son más frecuentes en varones que en mujeres, y bueno, si es único, un tumor, solo un tumor, o si es múltiple, si hay muchos tumores. También tienen que ver la forma del tumor, como les dije, y dentro de la forma están sus bordes, si se ha extendido, se ha invadido la cortical, qué más, se ha hecho reacción perióstica, la matriz, que es prácticamente el contenido del hueso, que igual vamos a ver ahorita cómo se define cada punto. ¿Ok? ¿Qué más tienen que saber? Tumores, la edad porque es importante, porque más frecuente se van a presentar, este tipo de tumores más frecuentemente van a ser en menores de 20 años. En menores de 20 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hueso está en crecimiento, entonces a nivel del cartílago, a nivel de la fisis, va a haber mayor actividad, mayor vascularización y eso va a favorecer, a hacer que haya mayor metaplasia y mayores cambios celulares y entonces por eso se pueden ir formando los tumores. ¿Ok? Entonces, más frecuente en menores de 20 años. En menores de 20 años, ¿qué va a ser frecuente? Tumor primario. O sea que como por ejemplo, si tiene un tumor en la mama, es el tumor primario. Y si luego ese tumor hace metástasis a otro lado, no sé, al pulmón, al hueso, ya ese sería una metástasis. Entonces, si el tumor nació, por así decirlo, se originó en el hueso, ya, tumor primario. Eso pasa generalmente en los menores de 20 años, en los jóvenes. ¿Ya? De ahí, en los mayores de 40 años, los adultos, es más frecuente que haya metástasis. O sea, que el tumor óseo o de alguna parte blanda que todavía se ha encontrado sea producto de una metástasis. Metástasis de cáncer de mama, metástasis de cáncer de próstata, metástasis de cáncer de pulmón, de riñón, una metástasis nada más. ¿Ok? Entonces, cuando tú tengas un paciente, para ponerlo así mejor, pero cuando tú tengas un paciente menor de 40, sospechas de tumor primario. Si tienes un paciente mayor de 40, sospechas de metástasis. Obviamente si sabes que en los menores de 20, igual, como son jóvenes, siempre la mayoría de veces va a ser un tumor primario que una metástasis. Entonces, adultos, metástasis, y menores de 40,
sospechas ya de un tumor primario. ¿Ok? Entonces, tus tumores los puedes clasificar así. Puedes clasificarlos en benignos y malignos, pero que se acuerden de algo que es benigno o maligno. Todo lo que es maligno va a terminar en sarcoma. ¿Ok? Cualquier palabra que ustedes vean que termine en sarcoma, todo sarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, termina en sarcoma, es maligno. Y cualquier palabra que termine en oma es benigno. Eso es como básico en oncología. ¿Ok? Oma benigno y sarcoma maligno. Entonces, estos benignos tú los puedes clasificar en un benigno inactivo. Tiene comportamiento benigno y apariencia benigna. Benigno activo y un benigno agresivo. El benigno agresivo es uno que es benigno, o sea, toda su forma, sus bordes son definidos, la forma del tumor, sus bordes son definidos, no tiene ninguna extensión, no invade a ninguna otra estructura, pero tiene un comportamiento agresivo. Puede ser que crezca muy rápido o algo así. O sea, benigno con comportamiento maligno. ¿Ok? Pero es benigno al final el tumor, no es maligno. Características benignas, pero comportamiento maligno. De ahí tienes tus tumores malignos, que pueden ser primarios, pueden ser secundarios. Primarios ya saben que es que nace aquí en el hueso. Secundarios son los transicionales cuando va pasando de benigno a maligno. Y metastásicos ya son los que vienen producto de otro tumor primario en otra parte del cuerpo, que no sea el hueso o alguna parte blanda. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí tienen su lista de lesiones pseudotumorales, su lista de tumores benignos y su lista de tumores malignos. ¿Ok? Ahora, como les dije, tienen que aprenderse más o menos dónde están ubicados cada tumor en la epífisis, metáfisis o diáfisis, ¿ya? Epífisis, tumor de células gigantes principalmente. ¿Ok? Tumor de células gigantes. En metáfisis, osteosarcoma. De frente, este sí tengo, vamos a resaltarlo. Osteosarcoma, tumor de células gigantes. De ahí otro que se puedan acordar. Obviamente también tienen que ver los demás, ¿no? Diáfisis está. Puede ser el osteomosteoide. El condrosarcoma también puede estar acá en la diáfisis. Ok, vamos a ponerlo. Condrosarcoma. Condrosarcoma, si era condrosarcoma. También puede estar acá. Perdónenme. No, no era este. Olvídenlo. A ver, ¿qué tienen diáfisis osteomosteoide? Es que no es tan frecuente, ¿ok? Aquí lo vamos a ver. Más frecuente que es la metáfisis. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, porque aquí está que el cartílago de crecimiento donde tienen, aumentan la vascularización, entonces hay más riesgo de que haya una metaplasia, un cambio celular y se generen los tumores. ¿Ya? Metáfisis es lo más frecuente. Aquí está, por eso le puse un rojito. Metáfisis es la localización más frecuente, digamos. Si hablamos de un plano longitudinal, la localización más frecuente es la metáfisis. De ahí también se tiene que aprender quiénes están en la epífisis y quiénes están en la diáfisis. Obviamente no todos, serían solo los tumores más comunes, se los recomiendo. ¿Cómo más lo puedes clasificar? De acuerdo al número de lesiones, si es único o múltiple. De ahí por el grupo de edad, como les dije, menos de 20 años. Hay más características, o sea, hay más divisiones. O sea, puedes poner menos de 20 años benignos y malignos, pero yo les he puesto en este caso los malignos y los más frecuentes, nada más. Entonces, menos de 20 años tienes malignos, el más frecuente, el sarcoma de Ewing. ¿Ok? Y le sigue el osteosarcoma, que también es bien frecuente en jóvenes. Osteosarcoma y sarcoma de Ewing. 20 a 40 años malignos, osteosarcoma. Osteosarcoma en general en jóvenes. Piensen osteosarcoma menores de 40 años, pónganle, porque es bien frecuente. Y a más de 40 años malignos, como les dije al inicio, es más frecuente que ustedes hagan metástasis en lugar de tumores primarios. De ahí, localización puede ser localización medular, puede ser cortical o yuxtacortical. ¿Listo?
El plano longitudinal ya vimos, puede ser epífisis, en metáfisis o en diáfisis, pero más frecuente siempre va a ser que esté aquí, en la metáfisis. Luego, los tumores los diferencias en benigno y maligno y tienen diferentes características, que sí las deben haber visto cuando han hecho diagnóstico por imágenes. Entonces, benignas son tamaño pequeño, menos de 6 centímetros. El crecimiento es lento y los bordes son definidos, escleróticos o nítidos. Y las malignas, tamaño más de 6 centímetros, grandes, son de crecimiento rápido y los bordes son mal definidos y no tienen márgenes. ¿Ok? Esas son tus características tanto para benigno y para un tumor benigno y tumor maligno, como lo vas a reconocer en imágenes. Diagnóstico. El diagnóstico lo haces con el estadio clínico, con el examen clínico, perdóname. Con el examen clínico. Ustedes analizan su clínica y luego piden sus imágenes para apoyarse. Obviamente tienen que ver el tumor, ¿no? Radiografía la piden en 2 planos, eso te va a ayudar a ver dónde está localizado tu topografía, cómo son los bordes del tumor, sus características, las características que ya vimos aquí. Si hay patrones de destrucción ósea, que los patrones de destrucción ósea son estos, ¿ya? Vamos a hablarla así. Estos son los patrones de destrucción ósea. Está acá. Y ahora sí, acá. Está el patrón geográfico, aquí, geográfico, que es una lesión lítica. Las lesiones líticas se van a ver radiolúcidas, o sea, negritas, grises, ¿ya? Lesión lítica. Una lesión lítica es una lesión que destruye el hueso. Pero esta lesión lítica, si ven, tienen sus bordes bien definidos. Si notas el inicio y el fin y toda la forma de esa lesión. Entonces, esta va a sugerir que es una lesión no agresiva, casi siempre va a ser benigna, y sobre todo si tiene el borde esclerótico. El borde esclerótico lo vas a ver así, blanquito. Ya se ve radio opaco. ¿Qué tumores tienen patrón geográfico? El encondroma, el defecto fibroso cortical, la displasia fibrosa y el quiste óseo simple. Luego tienes el patrón apolillado, que son lesiones líticas, pero estas son múltiples y pequeñitas, ¿ok? Y ya no están bien definidas como aquí, sino que están mal definidas. No puedes, algunas no se notan bien los bordes. Esto, como está mal definido, indica lesión agresiva y frecuentemente va a ser entonces maligno. Y aquí está el sarcoma de Ewing, la metástasis, el mieloma o la osteomielitis. Y de patrón permeativo hay muchísimas más lesiones líticas, son más pequeñitas, también están mal definidas y esto va a sugerir mayor agresividad, por ejemplo, que el patrón apolillado, el permeativo. Casi siempre son lesiones malignas. Sarcoma de Ewing, metástasis, mieloma. Todas estas son lesiones malignas. Bueno, esos son patrones de reducción ósea que los vas a ver cuando pidas tu radiografía de destrucción ósea. Luego, otra cosa, la reacción perióstica. Aquí. La reacción perióstica puede ser de 2 tipos, puede ser continua o interrumpida. Esta continua, generalmente, unilamelar, generalmente es en benignos, ¿ya? Y la interrumpida, cuando ya hay un cambio, es en malignos. Continua unilamelar. La reacción perióstica simplemente es como una proyección que puede aparecer al lado del periósteo, o sea, como que aquí en el borde, ¿ya? Cuando es continua o unilamelar, continua es esto, cuando el periósteo no tiene ninguna interrupción, digamos, ¿no? Pero imaginemos que acá hay como una sombrita, pero está continua, está siguiendo todo el periósteo, no hay ninguna interrupción. Unilamelar es cuando se ve como una capita, igual, una sombrita. Pero cuando ya está interrumpida, la reacción y hay reacción periódica, puede ser multilaminar, donde se ven muchas capitas y no es solo una, o sea, se vería así. Todo como una sombrita multilaminar. En hoja de cebolla se llama también, y esto es característico del sarcoma de Ewing. Listo, multilaminar en hoja de cebolla es Ewing. También puede haber espiculada paralela, que son así como pelitos. Pelitos, pelitos, pelitos. Especulada paralela.
Y luego tienes dos súper importantes, que son, por eso están en rojo. El complejo en sol naciente, o en sol radiante, eso también se llama, sol radiado, sol naciente. Y el triángulo de Cotman. Sol naciente es esto. Son como especulaciones que bueno, un poquito más largas que esas paralelas y que simulan los rayos del sol. Por eso se llama sol naciente o sol radiante. Y el triángulo de Cotman es literalmente esto. Un triángulo aquí. ¿Lo ven? Este triángulo. Estos dos porque son tan importantes, porque son característicos del osteosarcoma. Y el osteosarcoma, si se acuerdan, era de los tumores más frecuentes en jóvenes, menores de 40 años. Y aparte, porque también es importante, porque justo en este grupo etario es en el donde ocurren mayormente los tumores de partes blandas. De ahí que puedes ver también en tu radiografía, puedes ver la matriz ósea y la extensión. En la matriz ósea, esta puede ser osteoide, que simplemente es como hueso. Puede ser fibrosa, que te va a dar un patrón de vidrio esmerilado ahí en el hueso. No sé si se acuerdan del patrón de vidrio esmerilado, que eran como cuadraditos, como que así, ¿no? En el pulmón lo veían así, como todo partido, vidrio esmerilado. Y también lo pueden describir como una matriz algodonosa, que se ve más o menos como una imagen algodón en alguno de los tumores. Luego está la tomografía. También puedes pedir PET scan. Esto te sirve como seguimiento, ¿ya? Seguimiento de tu tratamiento. Porque esto ve lo que es la actividad celular. Entonces, si tú después de hacer un tratamiento encuentras que hay actividad celular aumentada, te está indicando que tu tratamiento, digamos, no está funcionando, o que puede estar reapareciendo el tumor, o que puede estar saliendo una metástasis. Entonces, la tomografía PET scan te sirve como seguimiento, no te sirve como diagnóstico. La resonancia magnética también la puedes usar. Tomografía, resonancia, gamografía son exámenes que ustedes usan para ver, la resonancia en caso haya invadido partes blandas tu tumor. Y la tomografía y la gamografía mayormente es para ver metástasis, ¿ya? A cualquier otro órgano, o si en caso es el tumor óseo es una metástasis, como para ver dónde está el tumor primario también. ¿Ok? En la gamografía, por ejemplo, podemos ver las metástasis óseas en caso de mieloma múltiple. También. Y de ahí puedes pedir exámenes de laboratorio si tú crees que es necesario. La estadificación, con la estadificación podemos hacer el grado histológico por la biopsia. Podemos clasificarlo en benigno, en de baja malignidad, alta malignidad. El tamaño lo vemos por las imágenes, tomografía y resonancia. Estas también sirven para estadificar. Tomografía y resonancia. Puede ser intracapsular. Los tumores tienen su capsulita. Aquí. Puede estar aquí el tumor intracapsular. Puede ser intracapsular, pero con su cápsula abierta, digamos así. Con su cápsula abierta. O puede ser extracapsular, que ya es como que se sale de la cápsula. Así. De ahí, metástasis, igual les dije, lo pueden ver en tomografía o gamografía. Ya, eso es lo que tienen que saber de sus tumores. Tumores de partes blandas. Listo. Muy bien, nada. Tratamiento. El tratamiento no solo lo hace el oncólogo, sino hay un grupo de médicos, un equipo grande que dirigen el tratamiento. Un radiólogo intervencionista, un cirujano, depende. Así, múltiples especialidades pueden dirigir el tratamiento del tumor, de acuerdo si es necesario, obviamente. Pero igual siempre es un equipo, nunca es un solo médico el que trata estos casos. Entonces, tu tratamiento puede ser quirúrgico, puede ser intralesional, una resección marginal, una resección ampliada, 2 centímetros de la cápsula. O sea, eso significa que acá tienes tu tumor con su cápsula y tú vas a resecar, digamos, buscas un espacio de 2 centímetros aquí y todo alrededor. Y así lo sacas. Resección radical con cirugía de conservación y la quimioterapia. La quimioterapia se usa en caso tú tengas un tumor muy grande o un tumor que tú no puedas operar. Entonces tú antes de eso tú le aplicas medicas con quimioterapia al paciente y ese tumor puede llegar a disminuir su tamaño en algunos casos y ya se vuelve un tumor operable o resecable. Listo, para eso se usa la quimioterapia. Ahora vamos a ver
más importantes, digámoslo así, o lo que más mencionan en sus clases, que principalmente está el osteosarcoma. Ya, como les dije, es mayormente ocurre en jóvenes y mayormente en varones. Y como vimos en sitios de rápido crecimiento. ¿Cuál es un sitio de rápido crecimiento? La metáfisis. ¿Ok? Entonces es más frecuente que ocurra en metáfisis. Ahora, ¿qué clínica tiene un osteosarcoma? La clínica general de los tumores es tumor, dolor e impotencia funcional, de los sarcomas, ¿ya? Tumor, dolor e impotencia funcional. Eso es en general. Ahora, ¿qué clínica tiene un osteosarcoma? Osteosarcoma tiene un dolor progresivo y se dice que a veces se dice que es nocturno, ¿ok? Como que despierta al paciente, es nocturno su dolor. ¿Qué características tiene? ¿Cómo puedes diferenciar un osteosarcoma? Es una lesión metafisiaria, que ya lo vimos, está en la metáfisis. De ahí 2, puede haber lesiones salteadas. Y lo más importante, su reacción perióstica, que dijimos que era en sol naciente o radiante y en triángulo de Codman. Cualquiera de las dos puede ser de osteosarcoma. El osteosarcoma puede tener una causa primaria o puede ser secundario a una enfermedad de Payet, a la radiación, a una osteomielitis crónica, a procesos benignos, a infartos o una osteogénesis imperfecta. Luego tienes tu condrosarcoma, que tiene 2 picos de edad, digamos, 40 a 60 años, van a ser primarios, tumores primarios, y 20 a 40 años van a ser secundarios. ¿Ok? ¿Cuál es la localización de este condrosarcoma? La mayoría son proximales. ¿Ya? Mayormente ocurre en varones. ¿Y qué clínica puede tener el condrosarcoma? Igual, dolor progresivo. Tiene evolución lenta, va a tener su masa o tumor, y este va a ser un hallazgo incidental. ¿Qué es un hallazgo incidental? Cuando te sacan por ejemplo, ustedes se van a sacar, no sé, ¿qué se puede sacar? Se sacan una radiografía de brazo, de húmero, perdón, por alguna razón. No sé, cualquier razón. Una razón X que no sea buscar un tumor. Y si ahí el médico encuentra un tumor, es un hallazgo incidental. Como que casualidad. Como que ustedes nunca lo buscaron. ¿Qué características tiene este condrosarcoma? Es que va a tener una matriz algodonosa. Este es osteosarcoma, este es condrosarcoma. Ahorita les voy a enseñar. Y un moteado central. Esas son sus 2 características. Matriz algodonosa con moteado central. Y aquí está. Este es el osteosarcoma. ¿Ok? Aquí hay reacción perióstica en sol naciente, o en sol radiado, o en sol radiante. Y aquí, por aquí, pueden ver un triangulito, que es reacción perióstica en triángulo de Cotton. Aquí, este es el condrosarcoma y esta es su matriz algodonosa. Sí, parece un algodoncito como lo ven, y tiene un moteado central, que parches aquí en medio. Este es un condrosarcoma. Mayoría proximales se refiere a región proximal, digamos, del cuerpo. Por ejemplo, aquí está en el húmero. ¿Ok? Luego seguimos con el sarcoma importante. Va de los 5 a 25 años, esto también va más en niños. ¿Y qué localización tiene el sarcoma de Ewing? El sarcoma de Ewing puede estar en diáfisis o metáfisis. ¿Dónde ocurre más? En varones. ¿Qué clínica tiene? Aparte de esta que puse aquí, vamos a poner aquí, tiene dolor, la clínica de todos los tumores. Dolor insidioso, de ahí puede elevar el PCR o la BCG también. Listo.
¿Qué es lo importante de sarcoma de Ewing? Si se dan cuenta, aparte de los síntomas comunes que les he puesto en todos los tumores prácticamente, aquí tiene otros, que son la fiebre, el eritema, el edema y la flebosis. Signos de inflamación, ¿ok? Esto es característico de sarcoma de Ewing. Si se dan cuenta, los demás no tienen ningún signo de inflamación. En cambio, el sarcoma de Ewing sí. Y aparte va a elevar los marcadores inflamatorios, que son el PCR y la velocidad de sedimentación globular. Y tienen también eleva leucocitos. Entonces esto se va a parecer así como, digamos, una infección, puede parecer una osteomielitis, pero tienen que investigar bien para que sepan que es su sarcoma de Ewing. Creo que lo verían mejor en lo que es los exámenes de imagen, para que lo puedan diferenciar bien. Sarcoma de Ewing. ¿Cómo se ve su radiografía? Como les dije, había reacción perióstica. ¿Se acuerda cuál era la reacción perióstica característica de sarcoma de Ewing? Se les dije hace un ratito, hace unos minutos. Escriban en el chat si quieren por acá. Lo puedo ver. Reacción perióstica característica del sarcoma de Ewing. Mientras alguien se atreve a escribir, también van a tener lesión política a nivel de la diáfisis. Ya, la reacción perióstica. Ya. ¿Alguien sabe? Alguien que me diga la reacción perióstica del sarcoma de Ewing. Multilaminar, muy bien. Ay, perdón, no había visto. Muy bien, Patricia, Noelia, Stephanie y Emily. La reacción perióstica multilaminar o en capas de cebolla, ¿no? Ya. Y aquí está la reacción perióstica multilaminar o en capa de cebolla. Aquí. No se ve mucho, pero sí, aquí está. Como que es una capita sobre otra, o acá abajo también, una capita sobre otra. Esa es la reacción multilaminar en capas de cebolla. Y por último tienes perdón, no es último, tumor de células gigantes. Este tumor es agresivo local, es benigno, ¿ok? El tumor de células gigantes es benigno, pero tiene comportamiento agresivo, ¿ya? ¿Qué imagen te va a dar? Una imagen geográfica, que vimos que la imagen geográfica era más de tumores benignos porque era bien definida. No invade partes blandas este tumor y va a tener diferentes grados, que se llaman Campanachi. Grado 1 está inactivo, grado 2 está activo y es intracompartimental, está dentro del compartimento, va de otro lado. Y grado 3 es cuando ya se comporta como sarcoma, o sea, como un tumor maligno. Y ahí es que ya puede dar metástasis y puede malignizarse también. Pero inicialmente el tumor de células gigantes es benigno, no es maligno. Benigno intermedio porque puede malignizarse y porque se comporta como agresivo a veces, cuando ya está en su grado 3. El tratamiento, si es resecable, cuando es grado 1 y 2, cirugía. Si no, no es resecable, acá era. No resecable. Grado 3, tú lo puedes volver resecable, como dándole denosumab, que es un agente biológico, ¿ya? Se lo das prequirúrgico antes de la cirugía, como les dije, quimioterapia, antes de la cirugía. Y si tú ves algún cambio, el tumor disminuye, se vuelve resecable, tú crees que sí se puede operar, sí se puede retirar, operas. Y si no hay cambios o es irresecable, te quedas nomás dándole el denosumab, el agente biológico. Ahora metástasis. Van a haber dos tipos de metástasis. Van a haber metástasis líticas, que es esta de aquí, que les dije que el lítico se ve radiolúcido, o sea, negrito, esto de aquí. ¿Ok? Y van a haber metástasis escleróticas, que es esta de aquí, que les dije que el esclerótico se ve radiopaco, o sea, blanquito. ¿Ya? ¿De qué depende? Vamos a ver que en algunos tumores, bueno, en las metástasis de algunos tumores van a verse líticas y las metástasis de otros se van a ver escleróticas. Riñón, pulmón y tiroides son líticas. Son líticas.
¿Cuáles son las escleróticas? Próstata y mama. ¿Qué más? Ahora, en frecuencia, ¿quiénes hacen metástasis al hueso? Primero la próstata. Esto es frecuencia, ya. Primero la próstata, luego el pulmón y al final el cáncer de mama. ¿Ok? Frecuencia, ¿quiénes hacen más metástasis al hueso? Primero la próstata, luego el pulmón y al final el cáncer de mama. Por último, tenemos el mieloma múltiple, que lo que va a hacer es darte esta imagen. Imagen sacabocado. Esto aquí, uy. Esto aquí, estas bolitas. Se llama imagen sacabocado o también se le dice en sal y pimienta. Porque son punteaditos. Puntitos, digamos, negritos de la pimienta con espacitos todos blancos que serían la sal. Imagen en sal y pimienta. Vean, donde vean imagen sal y pimienta, ya piensen que es un mieloma múltiple. Ahora tienes estos tres que para qué les puse aquí, porque algunos tienen unas características que, bueno, lo mencionan en la clase. ¿Ya? Quiste óseo simple. Quiste óseo simple es benigno, así que va a ser bien definido. Tienen que saber. De ahí, este quiste óseo simple puede migrar a la diáfisis conforme va creciendo. Puede migrar. ¿Ok? El osteocondroma. ¿Qué tienen que saber del osteocondroma? Tiene protrusiones óseas. Es benigno, obviamente, benigno. Y la localización más frecuente es diáfisis. Perdón. Eso, fémur distal. Protrusiones óseas benigno fémur distal. ¿Eso qué es? Osteocondroma. Entonces te preguntan, ¿cuál es la localización más frecuente del osteocondroma? Tú vas a poner fémur distal. El encondroma es benigno. Benigno. Destruye el hueso. Involucra también la parte medular del hueso. ¿No? El encondroma. Por eso destruir hueso, porque ya involucra la parte medular, su médula. El osteoma osteoide ocurre en huesos largos, en jóvenes, bueno, adultos jóvenes, en la metáfisis. Y dicen que el dolor del osteoma osteoide se ve con aspirina. O sea, por eso es una característica, ¿no? Listo, pero estos son benignos y los que les hablé aquí son malignos, a excepción del tumor sobre las gigantes, que también es benigno. Vamos a ir poniendo entonces maligno, maligno. Todo esto es benigno. Este es benigno. El de aquí es maligno. El sarcoma Ewing, metástasis obviamente maligno y mieloma múltiple. Eso es todo lo que tienen que saber de tumores. Ahora, el caso de ortopedia infantil. Ortopedia infantil ya hemos visto una parte. ¿Qué es lo importante en las fracturas en los niños? Consolidan en menor tiempo, por lo que ellos ya están en crecimiento, digamos, van a consolidar en menor tiempo sus fracturas. Hay alteraciones en el crecimiento, o sea, la fractura puede generar alguna alteración en el crecimiento, porque el cartílago literalmente está en actividad. El cartílago de crecimiento también se puede llamar fisis. Y hay fracturas que pueden lesionar el cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que hayan alteraciones en el crecimiento de los niños. Y al final, bueno, remodelan bien. Hay una buena remodelación ósea en el niño. ¿Listo? Ahora, estas fracturas tienen tipos. Puede ser completa o puede ser incompleta. Completa, como siempre, bueno, completas como las fracturas completas que ya hemos visto en las clases. Puede ser transversa, oblicua, espiroidea, con tercer fragmento,
¿Cuál es mi internet? Ay, perdóname, no se escucha bien, 11 y 12, justo ahorita, ya. ¿Ahora sí me escuchas bien? Porque sí, se paró esto. Se escucha entrecortado. ¿Desde cuándo? Desde que empecé niños, ortopedia infantil. Vale. Ah, esta diapo, ¿no? O desde el inicio. Ya, desde el inicio, vamos a hacerlo, porque no se guardó. Ya me escuchan bien, ¿no? Un sí, necesito un sí, de que ya me escuchan bien. Alguien mande un sí. O si me escuchan mal, díganme. Ah, ya, ok, ya vale. Ya, entonces, ortopedia infantil. Importante a los niños que consolidan, o sea, curan, digamos, su hueso consolida en menor tiempo. Hay alteraciones en el crecimiento, si hay alguna fractura, porque puede dañar el cartílago de crecimiento, que es la fisis. Y, bueno, tienen buena remodelación ósea los niños. Luego, puedes dividir tus fracturas en completas o incompletas. Completas, simple, transverso, oblicua, esferoidea, son las que ya hemos visto en la clase de fracturas. ¿Ok? Los tipos de fracturas completas en niños y en adultos son los mismos. Con tercer fragmento, segmentaria o comminuta. Y en incompletas está la incurvación diafisiaria o plástica, donde literalmente el huesito solo se doblaba. Tallo verde y en botón o caña de bambú también se llama, o torus. ¿Cuál es la incurvación plástica o de incurvación deficiaria? Es esta. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Ustedes no ven ningún trazo de fractura como normalmente hay, el trazo de fractura de la línea, sino simplemente lo que va a ocurrir es que las trabéculas óseas se van a aplastar, entonces van a hacer que el hueso ya no esté en forma recta, sino se va a volver como medio curvo. ¿Ok? Ahora, tallo verde es la de aquí. ¿Qué pasa en tallo verde? Es una fractura incompleta. ¿Por qué? Porque no abarca las dos corticales. Se va a quedar aquí a la mitad, como una fractura parcial. ¿Ok? No atraviesa todo el hueso. Aquí la línea de fractura se queda aquí al medio. Y en rodete, o botón, o caña de bambú, o torus, ese está aquí, la tercera. Voy a poner rodete porque no voy a hacer que... O torus, acá. O rodete, ya. Este rodete, botón, caña de bambú o torus, aquí hay una compresión a nivel axial, o sea, una compresión así, como que de arriba y abajo. ¿Ok? Eso provoca que el hueso se impacte y, bueno, como que medio se insufla aquí la parte cortical y se genera como esta protrusión aquí a nivel de acá. Porque si ven, no hay trazo tampoco como tal, pero sí hay como una protrusión acá a nivel de las corticales del hueso. Es una impactación, es como si lo aplastaran y la parte yuxtacortical se mete sobre la cortical, entonces como que se vuelve más gordito y se insufla. ¿Qué más hay de diferente en los niños? En los niños hemos visto diferentes incompletas y está aquí, epifisiolisis. Epifisiolisis viene de que dañan la fisis, o sea, el cartílago de crecimiento. Las completas, como han visto, son las mismas que vamos a ver en el adulto. Pero en niños tienes incompletas, que ya saben estos tres tipos, y tienes las epifisiolisis, o, claro, que son las que dañan el cartílago de crecimiento, dañan la fisis. Son lesiones de la fisis. Acá hay una clasificación. Clasificación de Salter y Harris, que esta sí se la tienen que aprender. ¿Ok? Van a tener 5 tipos de fracturas fisiarias del cartílago de crecimiento. Tipo 1, si se dan cuenta aquí, solo hay una separación de la fisis. La fisis es esta cosita que está así radiada. Esto aquí es el cartílago de crecimiento. Entonces aquí solo hay una separación del cartílago de crecimiento. Tipo 1, separación del cartílago de crecimiento. Tipo 2, a esta separación del cartílago de crecimiento le vas a agregar una fractura aquí. Y esta que sonó es la metáfisis. Entonces es separación del cartílago de crecimiento más fractura en la metáfisis. Tipo 3. Aquí en el tipo 3 hay separación del cartílago de crecimiento, como aquí. Pero la fractura, ¿a qué nivel está? Aquí, ¿cierto? Y esa fractura entonces ya no está a nivel de la metáfisis, está a nivel de la epífisis. Entonces vamos a poner aquí S de separación. En tipo 2, S de separación del cartílago más fractura de la metáfisis.
Y tipo 3, separación más fractura, pero ya no está en la metafísica de fractura, sino en la epífisis. ¿Ok? Ya. Y hay afectación más, afectación articular. Afectación articular. Tipo 4. Aquí en el tipo 4 hay ya lesión de la fisis. Ya no está separada. Entonces, en esta ya se lesionó la fisis. En esta, si se dan cuenta, en estas dos, las primeras dos, la fisis está completa. Esa línea que tiene rayas no se ha dañado. A partir del 3 ya se daña. Aquí ya se separó por esta fractura de epífisis. Y aquí en el tipo 4 ya se rompió toda la fisis, que es la línea de acá. Esto de aquí con rayas, eso es el cartílago de crecimiento. Entonces, ¿por qué se rompió la fisis en el tipo 4? Porque hay fractura aquí. Y esto es fractura tanto de la metáfisis como con fractura de la epífisis. Y aquí en el tipo 5 ven que no hay fractura, pero es un aplastamiento. Vamos a poner aquí. Aplastamiento de la fisis es cartílago de crecimiento. Así que aplastamiento del cartílago de crecimiento. Igual han visto. Uy, voy a hacer un chiquito. Acá. Ese es el 5, aplastamiento de la fisis o aplastamiento del cartílago de crecimiento. Igual ven que se daña el cartílago de crecimiento. Entonces, es severa también. Tienes tipo 1 y tipo 2 se consideran extraarticulares, no dañan ninguna articulación. Tipo 3 y tipo 4 se consideran articulares. Y la tipo 5 es difícil de ver en radiografía. ¿Por qué es importante? Lo que les dije de dañar la fisis. Porque las que dañan la fisis, el cartílago de crecimiento, son la 3. Son la 3, el 4 y el 5. Y las que no dañan el cartílago de crecimiento es el 1 y el 2, porque la línea sigue intacta. Aquí ya no está intacta. 3, 4 y 5 dañan el cartílago y 1 y 2 no. ¿Cuál es el tratamiento? 1 y 2, como no dañan el cartílago, una reducción cerrada con inmovilización. 3, 4, que son articulares, reducción cerrada o abierta, ya con síntesis, con agujas o con tornillos. En niños es importante que sepan, ustedes en adultos usaban osteosíntesis y le ponían placas. En niños no se recomienda poner placas porque dañan la cortical del hueso del niño. ¿Ok? Es más, bueno, no es tan recomendable ponerle placas a un niño. ¿Ok? Luego, y la última, el tipo 5, se tratan simplemente las secuelas, ¿ya? De las secuelas que deja el aplastamiento del cartílago de crecimiento. Que obviamente es una alteración, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración en el crecimiento del niño. Y bueno, eso es lo que tú vas a tener que tratar. ¿Cuál es la clínica? En la clínica hay síntomas y signos que son constantes, pero no determinantes. O sea, que están frecuentemente, pero no te dicen, sí, esto es la fractura. Esos signos son tener el antecedente, perdón, esa clínica es tener el antecedente de trauma, tener dolor, tener tumefacción y tener disfunción. ¿Ok? Antecedente, dolor, disfunción, tumefacción. Estos son síntomas que son constantes, que los puedes ver frecuentemente en alguna fractura, pero no te dice si esto sí o sí es una fractura. De ahí tienes determinantes. Los determinantes son los que he puesto ahí en rojo. Deformación, movilidad anormal, crujido, crepitación. Esos son determinantes de fractura, pero no son constantes, o sea, no son muy frecuentes. Y luego hay síntomas que, bueno, clínica que es ni determinante ni constante. ¿Ok? Que esas son ya equimosis, tenas o un chasquido. Obviamente te he puesto las determinantes de fractura en rojito porque sí las considero las más importantes porque son determinantes. También que es importante aprenderte lo más frecuente, que sería lo constante, que es el antecedente de trauma, el dolor, la disfunción y la tumefacción. El diagnóstico en niños, para diagnóstico pides radiología, radiografía, ¿ya? Pero en niños siempre tiene que ser comparativa. Pides el lado afectado, bueno, el brazo afectado, digamos, afectó el brazo derecho y también tienes que pedir del lado izquierdo para comparar. Y el tratamiento puede ser farmacológico, puede ser reducción
con reducción pero bajo anestesia, con osteoclastia en fractura de tallo verde, por eso puse TV. Y bueno, lo que sigue igual, inmovilización y luego rehabilitación, como el tratamiento general de fracturas. Reduces, inmovilizas y luego rehabilitas. Fractura en tallo verde, ya vimos que es incompleta, que solo se rompe una cortical, ocurre en huesos diafisarios finos y con corticales muy delgadas. ¿Cuáles son estos huesos? Antebrazo, muñeca, clavícula. Tratamiento de la fractura en tallo verde. Reducción cerrada bajo anestesia. Inmovilización con yeso por 4 a 6. Fractura completa, ¿cómo lo tratas? Si no es desplazada, lo que haces es inmovilizar nada más. Y si tu fractura completa ya es desplazada, reduces, la pones en una posición anatómica. Ya, si no es desplazado, obviamente no está movido, entonces el hueso está, digamos, en la forma anatómica, lo único que haces es mantenerlo ahí, inmovilizándolo. Pero si está desplazada es como que ya se separó, entonces tienes que volver a ponerlo en su lugar y luego, eso se llama reducir, y luego inmovilizar, cuando ya esté reducido. Ya les dije que no se usan placas en niños porque el hueso está en crecimiento. Ahora, hay otro tipo, bueno, esto no es una fractura, sino es una subluxación y se llama pronación dolorosa o codo de niñera. Ocurre en niños de 2 a 6 años y es, como les dije, una subluxación de la cabeza radial. Eso es lo que es, subluxación de la cabeza radial. No luxación, no fractura, no es índice, no nada, es una subluxación de la cabeza radial. ¿Por qué ocurre? Porque no sé si han visto que a veces a los niños les gusta que los jales así hacia arriba, como que del brazo nada más. Entonces, cuando uno jala hacia el niño del brazo es que se puede subluxar la cabeza del radio. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la clínica con la que viene el niño que tiene esto? Viene con dolor e impotencia funcional del antebrazo en prono. Por eso se llama pronación dolorosa. Porque estar en prono al niño le duele. Pronación dolorosa. Disfunción e impotencia funcional del antebrazo en prono. Clínica. ¿Cómo arreglas esta subluxación? Tienes maniobras de reducción. Tienes dos. Tienes la pronación forzada y la supinación y flexión. Ahí. Son dos maniobras de reducción. Tú puedes usar la que tú quieras. ¿Cómo es la pronación forzada? Tienes tu antebrazo, lo rotas internamente, ¿ok? Y al mismo tiempo lo vas a extender. Lo extiendes, flexionas el codo y vas a ejercer una presión suave sobre la cabeza del radio. Y es así que como que lo vuelves a su lugar. Rotación interna, flexionas y presionas ahí a nivel del codo para volver la cabeza del radio a su lugar. Supinación y flexión. Ya no rotas de manera interna, sino de manera externa el antebrazo del niño. Igual siempre sujetando el codo. En todas las maniobras siempre sujetan el codo. Entonces, rotas de manera externa, o sea, a supino. Traccionas un poquito, o sea, jalas un poquito. Y luego flexionas, como aquí. Ay, ya acá está. Rotas de manera externa, traccionas un poquito, jalas un poquito hacia ti. Y luego lo flexionas. Y ya, siempre debes tener una mano fijando el codo. Ya. Y ahí es que la cabeza del radio vuelve a su lugar. Apenas tú reduces la fractura, apenas haces alguna de estas, perdón, la subluxación, el codo de niñera, apenas tú lo reduces, haces alguna de estas maniobras, el dolor ya calma y el niño va a poder mover su brazo como si no hubiera pasado nada. Puede usarse cabestrillo si lo consideras necesario, pero no hay necesidad de que tú inmovilices eso. Tú ya hiciste con yeso, al menos no. Es mucho. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, simplemente va a calmar con la reducción y ya. No hay necesidad de inmovilizar. Pero si quieres, puedes usar un cabestrillo. Luxación congénita de cadera. La luxación ya sabían que era la pérdida de la congruencia, bueno, del contacto entre dos superficies articulares, de la congruencia articular, como que se separan, se salen. ¿Ya? Entonces, este nombre está un poquito mal dicho porque la luxación congénita significa, bueno, tú pensarías que al nacer el bebé ya tiene su cadera luxada.
Pero no es así, o sea, no es algo con lo que el bebé nace, sino es que van a haber alteraciones en la parte de la forma del acetábulo, que es la que se articula con la cabeza del fémur, y eso va a hacer que, bueno, predispone a que la cadera del niño se luxe con el paso del tiempo, no al nacer, entonces no debería ser una luxación congénita. Lo que pasa aquí es una displasia de cadera. Son pacientes que tienen alteraciones morfológicas que predisponen a luxación de cadera o inestabilidad de cadera. Inestabilidad de cadera. ¿Ok? Entonces el recién nacido puede tener el acetábulo plano y eso va a hacer que la cabeza del fémur en algún momento se mueva de ahí, porque no está así como que agarrándolo, sino está así, y se luxe, obviamente, puede ser algo así. O puede tenerlo oblicuo. Son esos tipos de malformaciones que van a predisponer al niño a que su cadera se luxe. ¿Ok? Pero esto ocurre después, a las semanas o los meses de vida, no es que el niño haya nacido con eso. Después de aclarar eso, ocurre más donde en sexo femenino y en raza blanca. Más en cadera izquierda, de ahí sigue la derecha y de ahí la bilateral. Etiología, causas, idiopática primero, familiares con displasia de cadera, sexo ya dijimos que era más en femenino, primogénito, cuando nace podálico el bebé, gemelar, tortícolis congénita o metatarsoducto congénito y cuando hay oligodramios. Etiología. ¿Cómo haces el diagnóstico? Si tú, como esto les dije, aparece en las semanas o días de vida o meses de vida, cuando tu bebé está recién nacido o hasta 28 días de vida es cuando se prefiere diagnosticar esto, ¿ok? Al inicio, recién nacido o hasta 28 días de vida. ¿Cómo lo haces? De manera clínica haces diferentes maniobras, que está la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, ¿ok? ¿Qué haces en Ortolani? En Ortolani empiezas a separar tus rodillas, ¿se dan cuenta? Agarra las dos rodillas el señor, el examinador, ¿ok? ¿Y qué hace? Separa las rodillas, o sea, hace el movimiento de abducción, abre las rodillas. Listo. Al abducir, la cadera se va a centrar y la cabeza del fémur se va a acomodar otra vez ahí, en el acetábulo. Se acomoda de nuevo. Cadera se centra y la cabeza se mete otra vez ahí al acetábulo, o sea, ocupa su lugar normal. Y esto genera un chasquido que se puede palpar, lo puedes tocar. Y eso, si tú lo palpas, lo tocas, si encuentras ese chasquido palpable, significa positivo. Ortolani positivo. Ahora, Barlow es lo contrario, ya no separas, sino lo que vas a hacer es abducir, o sea, juntar, ¿ya? Entonces, aduces esta cadera que estaba así abiertita, la aduces, la juntas, mientras vas a realizar una presión hacia abajo, una presión hacia atrás, una presión posterior. Entonces, presionas juntas y presionas hacia posterior todo el muslo, y si la cabeza femoral se luxa, aquí te das cuenta que no encaja, se luxa, se sale, digamos, de acetábulo, se denomina luxable y es que tú dices que es un Barlow positivo. También se ve que al dejar de presionar esta cadera, al dejar de presionar aquí el muslo, entonces esto se va a reducir de manera espontánea, o sea que el fémur, la cabeza del fémur va a su lugar de origen, que es la cabeza, que es el acetábulo. ¿Listo? O sea, juntas, presionas hacia abajo, el fémur se luxa, se separa. Si tú dejas de ejercer esta presión, el fémur vuelve a su lugar normal, se reduce y vuelve ahí al acetábulo. Maniobra de Barlow positiva. Ahora, si el niño ya es mayor, 12 a 28 meses, o sea, un año a 28 meses, no es importante. Pero puedes hacer la simetría de pliegues, pero este examen, digamos, no es importante. ¿Qué es la simetría de pliegues? A veces levantas hacia el bebé y aquí puede haber, digamos, puede haber aquí un pliegue, pero aquí ya no lo tienes. Aquí puede haber 3 y aquí hay 2, digamos, 2 plieguecitos de la piel y ya. Si son diferentes, si hay asimetría, si no es igualito, debería ser igualito, es que hay asimetría de pliegues y puede indicarte displasia de cadera. Pero luxación de cadera, pero no es, digamos, no es un examen que te
tan importante, no te genera tanta, no te da tanta información como estas maniobras, por ejemplo. Por eso es mejor realizarle el examen al niño cuando es recién nacido hasta sus 28 días de vida. Ahora, exploración tardía. Se te pasó y el niño viene de 3 a 6 meses. Ahí vas a encontrar diversos signos. Ya no haces estas maniobras. ¿Qué haces? Ves la abducción. Normalmente va a abducir hasta 80. ¿Ok? Separa de 60 a 80 el niño. Puede separar así como lo están viendo aquí. Esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay esta patología? Cuando hay luxación, abduce menos de 80, que es su normal. Normal, 80, y si él abduce menos de 80 grados es que hay una limitación en la abducción y te puede indicar esto, una displasia de cadera. Y también, por último, otra para exploración tardía es el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi es la discrepancia en la longitud de los muslos. Ustedes ven aquí, este muslo se ve más largo que el de acá. También aquí pueden encontrar asimetría de pliegues o un signo que se llama signo de pivot en la cadera afectada. ¿Ok? Discrepancia en la longitud de los muslos es el signo de Galeazzi. ¿Listo? Ahora, ¿se pueden apoyar de imágenes? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el gol estándar para los recién nacidos hasta los 6 meses? La ecografía. ¿Ok? Recién nacidos hasta 6 meses, ecografía. Radiografía puedes usarlo en mayores de 3 a 4 meses. ¿Qué pautas hay en la radiografía? Está aquí. Primero trazas una línea horizontal que va a unir las partes más bajas del hueso ilíaco, que es esta de aquí. Esta línea se llama línea de Hilgenreiner, que esto ya lo había visto también en diagnóstico. Esta línea se va a interceptar con una línea que va desde el borde externo, por todo el borde externo del techo del acetábulo. O sea, esta línea de aquí y esta línea de aquí. ¿Ya? Esta línea interceptada con la línea de Hilgenreiner hacen esto, el ángulo acetabular, que igual van a ver como indicaciones para ver si hay displasia o no, luxación o no. Bueno, ese es el ángulo acetabular. Luego también de perpendicular, la línea de Hilgenreiner puede tener esta línea, que es una línea vertical que se llama línea de Perkins. ¿Ya? Y línea de Hilgenreiner con la línea de Perkins te divide en 4 cuadrantes. Un cuadrante... te divide en cuadrantes. Cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante superior externo, cuadrante superior interno. A ambos lados lo mismo, ¿ya? En total serían como que 8 por lado. Así. ¿Ya? ¿Dónde debe estar ubicada la cabeza de fémur normalmente? Aquí. En el cuadrante inferior interno. Aquí. Si está subluxada, la cabeza va a estar aquí, en el cuadrante inferior externo. Si ya está luxada, la cabeza va a estar aquí, en el cuadrante superior externo. ¿Cómo más puedes ver si hay luxación o no por el arco de Shenton? Esto es a nivel radiográfico, ¿ya? Este es el arco de Shenton. Ok, esta línea punteada es el arco de Shenton. Sigue el borde inferior de lo que es, el borde interno de lo que es el fémur proximal y se va a continuar con el borde interno, acá está, borde interno del fémur proximal con el borde interno de la rama iliopubiana. Este es el arco de Shenton. Ok, si el arco de Shenton está interrumpido, como es este caso de aquí, está luxada la cadera. ¿Ya? ¿Qué más? Tratamiento. De recién nacido a 6 meses, le vas a poner arnés de Pavlik. ¿Para qué es indicado? Cuando la cadera completamente, bueno, cadera reducible, vamos a poner. Niño que no intenta pararse. Seguimiento, tienes que hacerle 1 a 2 semanas, cada 1 a 2 semanas. Duración hasta estabilidad de cadera. Más 3 meses adicionales. Generalmente este tratamiento dura 6 meses. Listo, entonces recién nacido tienes el arnés de Pavlik. Ya.
Y no puedo, chiquito. Ya. De 6 meses a 1 año. ¿Qué haces de 6 meses a 1 año? Más simple. Reducción cerrada. Le pones espica, que es otro tipo como de inmovilizador, ya, como un yeso, que va en toda la pierna y también agarra la pelvis y la cadera. Esa es la espica. Es un tipo de yeso. ¿Ok? Le pones espica y reducción cerrada. ¿Esto cuando es indicado? Cuando fracasa Arnés, perdón, de Public. ¿Ok? 3 semanas. O sea, tú has usado tu arnés de Public 3 semanas y como haces tu control cada 1 a 2 semanas, te vas a dar cuenta que no ha pasado nada, que esa cadera sigue luxada. Entonces ha fracasado tu arnés de Public. Entonces, si ha fracasado, pasas a la reducción cerrada con espica. Luego está de 1 a 5 años, que aquí ya es quirúrgico. Reducción abierta, puede ser osteotomía, también se puede hacer acortamiento de fémur, si es necesario, nada más. Acetabuloplastía, o sea, una prótesis, un injerto, cualquier cosa. Quirúrgico, porque ya es grandecito el niño, de 1 a 5 años. Mayores, ya adultos, digámoslo así. Bueno, mayores de 5 años ya tendrías que esperar a la edad adulta, a que el paciente sea un adulto. ¿Listo? ¿Y qué haces? Artrodesis en jóvenes, que es fijar la cadera. Y artroplastía, ya prótesis, obviamente. ¿En dónde? Como siempre, en ancianos. Artrodesis en jóvenes y artroplastía en ancianos. Ese es todo tratamiento. Acá igual hay reducción cerrada, va aumentando la edad y ya haces tratamientos más invasivos. ¿Ok? Aquí chiquitito, reducción cerrada, 12 meses ya reducción abierta, un poquito más invasivo. 18 meses reducción abierta con reducción abierta pélvica y osteotomía femoral. Y ahí 36 meses, cuando el niño ya es mayor, reducción abierta con osteotomía pélvica y femoral. Conforme aumenta la edad, eso es lo que dice este cuadro, conforme aumenta la edad, aumenta la deformidad. Entonces el tratamiento ya no puede ser tan conservador cuando es más deforme, sino se vuelve más invasivo, o sea, cirugía. Infecciones osteoarticulares. Rápido nomás. Tenemos 3 que van a ver. Osteomielitis, artritis séptica y tuberculosis osteoarticular. Osteomielitis. ¿Cómo ocurre la osteomielitis? Primero, bueno, hay una bacteriemia. ¿Tienes alguna infección? Aquí. ¿Tienes tu infección? ¿Tienes tu infección bacteriana? Voy a ver si me todo. No. Vasodilatación. Genera rubor y calor como síntomas. Luego de esto salen los leucocitos del torrente sanguíneo, hay tejidos infiltrados, generan su exudado, se puede generar el tumor, la tumoración ahí a nivel de donde tengas la infección. Aumento de presión en las áreas centrales por multiplicación bacteriana, se genera dolor por el aumento de la presión. Isquemia puede pasar a necrosis y generar un absceso. ¿Cuál es el patógeno más comúnmente implicado en la osteomielitis hematógena? Staphylococcus aureus coagulasa positivo, en un 80%. ¿Dónde es más frecuente? En la metáfisis en el niño. ¿Por qué? Por la misma razón de que ahí hay más vascularización, porque hay más actividad, porque hay mayor crecimiento, porque el niño está en crecimiento. Va a tener 3 fases la osteomielitis. Una fase inflamatoria, una fase de absceso óseo intermedia, donde se forma el absceso óseo y el absceso subperióstico, y una fase crónica donde vas a tener 3 cosas: secuestro, involucro y fístulas osteocutáneas. ¿Por qué es importante las fases? Porque si se dan cuenta acá abajito, de acuerdo a las fases es que tú vas a tratar. Entonces, la fase inflamatoria dura menos de 48 horas. ¿Qué vas a tener? Signos obviamente locales de inflamación, rubor, calor, tumefacción, pero no hay necrosis ya, no necrosis. Y aparte de que no hay necrosis, también tienes que saber que aquí puedes dar antibiótico endovenoso. ¿Listo? Y eso lo puede controlar normalmente. De ahí puedes
tener síntomas generales de sepsis, signos inflamatorios, ya saben, dolor, tumefacción, rubor, calor en metáfisis. Y bueno, los síntomas generales ya saben que son fiebre, los de cualquier infección, o bueno, de alguna sepsis, fiebre, escalofríos, malestar general. El diagnóstico es presuntivo y a nivel de lo que es la radiografía no se ve nada, el hueso está normal. Luego pasas a una fase intermedia. La fase intermedia ya es el absceso óseo. Como ya hay absceso, no antibiótico. ¿Qué haces cuando hay un absceso normalmente? Drenar. Drenar. Entonces aquí vamos a ir poniéndolo. Drenar. Drenar quirúrgicamente. ¿Ok? Es un absceso a nivel de la metáfisis. Este absceso a nivel de la metáfisis puede perforar la cortical. Si perfora la cortical, ya agarra el periósteo. Bueno, se queda entre la cortical y el periósteo. Entonces, como se queda debajo del periósteo y lo levanta, puede llegar a transformarse en un absceso subperióstico, que es el que ya vemos aquí. ¿Qué ves en la radiografía? Radiofacción ósea y la separación del periósteo que ha generado ese absceso que ha roto la cortical. ¿Ya? ¿Qué ves en la fase crónica? En la fase crónica, lo que marca el inicio de la fase crónica es esto, el secuestro óseo. Ese absceso óseo puede dañar, bueno, ya viste que salió, digamos, al periósteo por la circulación perióstica, pero el absceso óseo también daña la circulación endóstica, o sea, dentro del hueso, en la parte medular. Daña la circulación endóstica, por lo que ya se priva de ambas circulaciones y muere el absceso. No tiene ni circulación perióstica ni circulación endóstica, ya no tiene con qué vivir, entonces el absceso muere. El periósteo que ya había separado el absceso, lo que va a hacer es cubrir ese absceso muerto. ¿Ya? Y eso es secuestro óseo. ¿Ok? El absceso muere, el periósteo lo cubre, secuestro óseo. Involucro, ¿qué va a pasar? Se va a formar un nuevo hueso a partir del periósteo que resistió a la infección, digamos, se va formando un nuevo hueso. Ese es el involucro. Luego, las fístulas osteocutáneas, ¿por qué ocurren? Porque el pus puede atravesar las partes blandas, salir hasta la piel, salir hasta el exterior y pasa de hueso a piel. Entonces, fístula osteocutánea. Radiografía, vas a ver el secuestro óseo que se ve radioopaco y el involucro que era el hueso nuevo que se genera a partir del periósteo que está sano, o sea, que ha resistido a la infección. Igual, el involucro va a envolver al secuestro óseo. El secuestro óseo es el periósteo que envuelve al absceso muerto. ¿Ok? El periósteo dañado, porque es el periósteo que el absceso separó de la cortical. ¿Ok? Es el periósteo dañado que envuelve al... Acá está. Tu absceso muerto, el periósteo lo envuelve, ese es el secuestro óseo. Y el involucro va a envolver el secuestro óseo, pero el involucro ya es un hueso que se forma a partir del periósteo libre de infección. ¿Ya? En cambio, el periósteo que envuelve al secuestro óseo, perdón, el secuestro óseo es el periósteo que envuelve al absceso muerto, pero es el periósteo que ya había sido dañado porque es el periósteo que el absceso separó de la cortical. El secuestro óseo a nivel radiográfico se ve radiopaco y el involucro envuelve al secuestro. Laboratorio pide hemograma, hemocultivo o velocidad de sedimentación globular. Fase inicial, como les dije, como hablamos, puedes usar antibiótico-terapia. Aquí sí funciona la antibiótico-terapia. ¿Qué usas antibiótico-terapia? Cloxacilina. Venosa, 20 miligramos por kilogramo. Por dosis. Por kilogramo. Por dosis. ¿Qué usas? Si mejora, o sea, disminuyen los signos inflamatorios, se llama signo de la piel del anciano cuando mejora ya. Cuando ya no hay signos inflamatorios, se llama signo de piel del anciano. Si mejora con la antibiótico-terapia, le haces antibiótico-terapia, pero por 3 semanas. Mínimo. Igual endovenosa, ¿ya? 3 semanas endovenosa. Si no mejora en 24 o 36 horas, ya no estaría en la fase inicial, sino pasaría a una fase intermedia y ya usaría cirugía, ya no antibiótico.
Fase intermedia. Fase intermedia es cuando, como dijimos, no mejora post 36 horas de tratamiento de fase temprana. Lo que haces es cirugía. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Si es un absceso, simplemente es drenaje quirúrgico. Listo, ese es tu tratamiento quirúrgico. Haces una incisión, disecas, haces absceso, lavas, abres el periósteo, lavas todo lo que hay ahí, buscas tu absceso óseo. Si hay pus, puedes irrigar de manera continua solución salina para limpiarlo, ¿ok? Para limpiar la zona y eliminar todo el pus. Es todo lo que forma parte, perdón por los perros, es todo lo que forma parte de un drenaje quirúrgico. La fase crónica ya se hace una descompresión quirúrgica del área, igual. Lo que haces es irrigación continua con solución salina. Puedes sacar, si tú ves que el secuestro libre, como que solito ves que lo puedes sacar, puedes hacer un exéresis. Si ves que el secuestro está fijo, lo puedes dejar. Déjalo, porque está fijo el hueso. Si tú lo quitas, puede ser que generes una fractura patológica. ¿Ya? Listo. También, ¿qué podrías hacer? Podrías esperar a que se forme el involucro, porque ya sabes que el involucro va a envolver al secuestro, entonces va a ser más fácil que tú lo puedas sacar. ¿Listo? Y siempre igual puedes usar luego antibiótico terapia para tratar. Luego está la artritis séptica. La artritis séptica es una urgencia médica siempre, sí. En niños igual va a ser una emergencia. El cartílago no regenerado puede causar una destrucción progresiva y luego una pérdida de función a nivel de la articulación afectada. La artritis séptica puede causarse por la osteomielitis también. O sea, puede primero haber osteomielitis y luego terminar en artritis séptica. Afecta articulaciones con metáfisis intraarticular. ¿Qué articulaciones? Articulaciones. ¿Cuáles son? Cadera, hombro, tobillo, también la rodilla. Como vemos ahí en la imagen. Cadera, hombro, tobillo, rodilla. Vamos a poner acá. Ya, listo. ¿Qué vas a tener de clínica? Vas a tener obviamente dolor en donde sea que haya donde sea que esté afectado en la articulación afectada, dolor en la cadera, puede ser en la ingle, puede ser en el muslo, puede ser en la rodilla, dolor. Aquí está, artralgia, dolor de la articulación. ¿Qué más puedes tener? Tumefacción, edema, eritema, aumento de la temperatura, se pone un poquito más calentito, rubor, que es el eritema, ¿ok? Estos signos de inflamación, todo esto va a ser a nivel de ¿qué? De la articulación. Si es rodilla, a nivel de la rodilla. Puedes tener síntomas generales, así como la fiebre, escalofríos o alguna fiebre o escalofríos. El paciente puede venir en posición antálgica también. En los exámenes auxiliares puedes pedir lo que es hemograma, puedes pedir velocidad de sedimentación globular, todos marcadores de inflamación. ¿Ok? En la radiografía, ¿qué puedes ver? Vamos a verte aquí por aquí. En la radiografía puedes ver que hay aumento de partes blandas, que esto es un signo de edema, de inflamación, el aumento de las partes blandas. ¿Ok? ¿Qué más? Vas a tener dos fases. Cuando tú pidas tomograma vas a ver que, bueno, perdón, cuando tú tienes artritis séptica lo que haces es retirar el líquido sinovial. Y ahí vas a encontrar más de 10.000, si encuentras más de 10.000 leucocitos, te indica que ese líquido es purulento o sea, es infeccioso. ¿Ok? Líquido sinovial. Siempre vas a tener que retirar líquido, porque estás en una articulación. Luego de eso, vas a tener dos fases en la artritis séptica, una fase bacteriológica, que es única en adultos. ¿Qué haces cuando está en fase bacteriológica? Lavado articular, o sea, quitas el líquido, y le agregas antibiótico terapia. ¿Qué terapia antibiótica vas a usar? En este caso igual, fluoxacilina por 3 semanas, endovenosa.
Y tienes una fase inmunológica en donde tu cartílago ya está vascular, ya está dañado, va a haber mayor destrucción. Si tienes ambas fases, bacteriológica con inmunológica, generas anquilosis, que es la pérdida de la articulación. El tratamiento deriva artrotomía, antibiótico-terapia, minimizas esta destrucción inmunológica, que es la destrucción, que es la que te genera mayor destrucción, vale la redundancia. Si hay necrosis, no puedes recomendar ortesis. Y en adultos tienes que hacer tu artropunción, retirar el líquido articular, líquido sinovial, le mandas a hacer cultivo de ese líquido y de acuerdo a lo que salga, das antibiótico terapia. ¿Ok? Puede salir cocogram positivo, negativo, bacilogram negativo, lo que sea que salga, le das tu antibiótico terapia. Igual, la mayoría es generado por estafilococo. Tuberculosis osteoarticular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis? Inmunosuprimidos, todos los que conozcan, alcohólicos, adictos a droga endovenosa, bajo nivel socioeconómico, cualquier factor de tuberculosis que ustedes conozcan, factor de riesgo para tuberculosis, digamos en general. Ya, esto todo es en general. ¿Qué más tienen que saber de aquí? 10% de las lesiones de tuberculosis osteoarticular son múltiples. ¿Ya? Diseminación es hematógena, predominantemente, obviamente porque es osteoarticular. Es secundaria de un foco primario, ok, que puede estar activo o puede ser latente. Ya. Pasa de manera directa por los vasos subsinoviales para llegar al hueso. Uy, mi celular. O indirecta por hueso adyacente. ¿Ok? Este es más o menos cómo ocurre la fisiopatología por diseminación hematógena. 10% son múltiples, de ahí el curso de la enfermedad en verdad es lento, puede haber hipertrofia o formación de tejido de granulación, que es característico de cualquier tuberculosis, el tejido de granulación, solo que en este caso va a estar en la sinovial y va a acompañarse también con derrame articular y puede llegar a erosionar el hueso. Va a tener 3 fases, una fase inicial, una fase evolutiva y una fase de reparación. Una fase inicial con la sinovitis, que esto es lo que marca la fase inicial. Aquí, ¿por qué es importante? Porque aquí es 100% tratable. Aquí se trata nada más con tus medicamentos, 100% tratable, con tus medicamentos antituberculosos. Hay implantación ósea, pero es menos frecuente, y puede haber implantación grave, implantación mixta, que es grave. La fase evolutiva afecta estructuras articulares, absceso, forma cavernas, el cartílago se va a destruir y hay destrucción de la cápsula y de los ligamentos. Y la fase de reparación, hay reabsorción del absceso, retracción de las partes blandas, hay fístulas también, puede haber consolidación viciosa o actitud viciosa articular y hay anquilosis secundaria. Clínica, puedes tener síntomas generales, ¿ok? Como dije, es un proceso que va a evolucionar durante meses, o sea, el curso va a ser lento, sus síntomas son insidiosos y son poco floridos. ¿Ok? Grupos más afectados de tuberculosis, niños y adultos jóvenes, o sea, 5 a 30 años, tienen que saber también esto. 30, puse 20 creo, a ver, 30 años. Estos son los grupos más afectados por tuberculosis. ¿Qué síntomas generales puedes tener? Hiporexia, astenia, baja de peso, ¿ya? El dolor es espontáneo. Aumenta con la carga. Y a predominio nocturno. Ese es el dolor de la tuberculosis. Aumento de volumen, puede haber aumento de volumen, puede haber fístulas cutáneas, puede haber atrofia y contractura muscular y puede llegar a haber claudicación. ¿Cuáles son las articulaciones que están comprometidas? La columna, en un 50%. Principalmente afecta a la columna dorsal, que esto se llama mal de Pot. Que esto ya lo han visto. Cadera, rodilla, sacroiliaca, tarso, carpo.
Las articulaciones que pueden estar comprometidas por tuberculosis osteoarticular. Ay. Luego de esto, ¿qué puedes hacer? Para confirmar tu diagnóstico, puedes hacer biopsia ósea, biopsia sinovial o biopsia ganglionar. ¿Ok? Ahí sacas líquido de la articulación, el líquido sinovial, y puedes hacerle cultivo BK. Si te sale positivo, obviamente puedes confirmar tu diagnóstico. Cultivo BK en líquido sinovial. ¿Cuál es el problema del cultivo BK en líquido sinovial? Que demora 60 días. O sea, demora demasiado. ¿Ya? ¿Qué puedes hacer? Puedes ver también imágenes como la radiografía. En fase temprana está normal, no vas a ver ningún cambio. Luego puede disminuir los espacios, el espacio articular. ¿Okay? Disminuye el espacio articular. Puede haber osteopenia, puede haber aumento de las partes blandas y puede haber borramiento de los bordes articulares. Más en tuberculosis siempre te guías en cualquier tipo por la clínica, porque los cultivos generalmente demoran. Entonces, clínica, factores de riesgo también es muy importante. Y bueno, podrías ayudarte de esta radiología, de tus imágenes. El tratamiento es reposo relativo absoluto de movilización de la articulación. Y ya les dije que los fármacos antituberculosos, el esquema antituberculoso, funciona bien en esta fase de sinovitis, que es una fase inicial. El tratamiento puede ser quirúrgico. ¿Cómo haces tratamiento? ¿Cuándo haces tratamiento quirúrgico? Cuando las lesiones son masivas, lesiones crónicas con secuelas, y cuando hay anquilosis de varios años. ¿Ok? Ya. Acá está. Lo voy a poner por acá. Aquí para que vean su cirugía de tuberculosis. Aquí. ¿Ok? Lesiones masivas, lesiones crónicas con secuelas y anquilosis de varios años. Y el último tema para ya terminar, que este sí es sencillito. Tienes epicondilitis lateral y medial. Ahora quiero que me digan, ¿cuál es el epicóndilo? Bueno, a nivel de la articulación, a nivel del húmero distal, ¿se acuerdan que teníamos dos epicóndilos, uno lateral y uno medial? ¿Cuál es el que a uno le llamas epicóndilo y al otro le llamas epitróclea? ¿Cuál es la epitróclea? ¿La medial o la lateral? Que alguien me diga, ¿cuál es la epitróclea? ¿La epitróclea está al lado medial o al lado lateral? Que alguien me diga. ¿Epitróclea medial o lateral? Alguien que escriba, a ver. Alguien me escribe epitróclea medial o lateral. Chicos, ¿alguien sabe cuál es la epitróclea? ¿La medial o la lateral? ¿O no están niños? Muy bien, a ver quién. Medial, muy bien. Shirley. La epitróclea es la medial. La epitróclea es la medial y la epitróclea va con flexores, ¿cierto? Y el epicóndilo, que era el lateral, va con extensores. Eso va a ser prácticamente, bueno, eso es lo que tienen que saber de epicondilitis para que se ubiquen bien. Vas a tener dos tipos, epicondilitis lateral, que es la del epicóndilo, extensores, y epicondilitis medial, que es la de la epitróclea, flexores. La lateral se llama codo del tenista, y la lateral se llama, la lateral se llama codo del tenista y la medial se llama codo del golfista. ¿Ya? Lateral, codo del tenista, extensores de la muñeca porque afecta al epicóndilo, y la medial, codo de golfista, flexores porque afecta a la epitróclea. ¿Ok? ¿Qué más?
vas a tener músculos epicondilios y músculos epitrocleares. Epicondilios, tienes al segundo radial externo, al extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y el anconio. Pero, ¿cuáles son los más importantes en tu patología de epicondilitis? El extensor radial corto y el extensor común de los dedos. ¿Ya? En el otro tienes tendinopatía que afecta a músculos del grupo flexor pronador, o sea, a nivel medial, epicondilitis medial, epitroclea. ¿Cuáles son tus epitrocleares más importantes? El pronador redondo, músculo cubital anterior. Ahí tienes más músculos epitrocleares, el palmar mayor, el palmar menor y el flexor común superficial de los dedos. Ok, estos son epitrocleares para que lo tengan ahí. Y estos son epicondilios. Listo. Codo del tenista o lateral, epicondilitis lateral. Epidemiología, 35 a 50 años. Sea por enfermedades laborales. ¿Ok? Hombres y mujeres da igual, lo mismo. ¿Qué enfermedades laborales pueden ser? Obreros, que básicamente son esfuerzos repetidos, ya martillo, construcción, jardinería, carpintería, ser leñador, porque con el hacha están así dando y dándole. Trabajadores con máquinas, ¿ok? Movimientos repetitivos. Enfermedad laboral puede ser una enfermedad laboral. Luego está la epicondilitis medial, que la edad está parecida, 40 a 60 años. Igual, trabajos manuales repetitivos y va a afectar la extremidad dominante principalmente. Pacientes adultos con relación a trabajos manuales repetitivos. En hombres y mujeres, en ambos es lo mismo, por eso no le he puesto. La incidencia es igual de acuerdo al sexo, no importa. Clínica, dolor. Ok, dolor. Dolor a nivel de qué, obviamente. El dolor va a ser en la cara lateral del codo, obviamente, porque es el epicóndilo lateral. Se puede irradiar al tercio proximal del antebrazo. Ya. Pero el dolor va a ser en la cara lateral del codo simplemente por ubicación. Por eso les digo que con que ustedes sepan dónde está el epicóndilo y el epitrocleo pueden sacar bien su clínica y todo lo demás. Va a haber debilidad para coger y levantar objetos. ¿Ok? Va a haber limitación de las actividades diarias. Va a haber dolor a la palpación, pero dolor a la palpación ¿de qué? Igual, dolor a la palpación del epicóndilo lateral. Porque es la epicondilitis lateral. ¿Ok? ¿Cuál es la evaluación? La evaluación que hacen aquí es el test de Coulson o la prueba de la silla. ¿Cuál es el test de Coulson? El evaluador lo que va a hacer es estabilizar el codo mientras va palpando el epicóndilo lateral, ¿ok? Aquí, con el puño cerrado, ¿ya? El paciente como está palpando aquí, el paciente lo que va a hacer es tratar de extender la muñeca contra resistencia. Si hay dolor, obviamente, porque está usando los extensores, ¿ya? Si hay dolor, es positivo, ¿ok? Y te indica epicondilitis lateral. Ahora, la prueba de la silla es que el paciente tenga su codo en extensión y con el antebrazo agarre la silla. A veces no sé si han visto que ustedes pueden cargar la silla del mismo respaldo, simplemente poniendo el brazo y cargando la silla. Ya, esa es la prueba de la silla. Se le solicita que tome la silla con su codo extendido y del respaldo, ¿ok? Y mantiene el antebrazo está en pronación, el brazo está en pronación. Entonces debe levantarla por unos segundos. Si le genera dolor esto, entonces esta prueba es positiva y te indica epicondilitis lateral. Ahora, el diagnóstico es clínico, porque se dan cuenta, todo está en el epicóndilo lateral, pero puedes ayudarte de tus imágenes. Puedes usar la radiografía, ¿ya? Porque puedes ver aquí, radiografía. Y eso es tanto en ambos, ¿ya? Radiografía, depósitos de calcio. Solo que en uno, obviamente, es a nivel del epicóndilo lateral y el otro a nivel del epitróqueo, ¿cierto? ¿Ok? Eso te va a ayudar a excluir cualquier otro proceso patológico. La ecografía vas a poder ver tejidos blandos, ¿ok? Para ver lesiones degenerativas
¿Dónde está? Lesiones. Bueno, degenerativa, hipoecoico, son términos y roturas de ecografía, anecoico, ¿ya? Anecoico era negrito, 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 e hipoecoico ya era medio gris, ¿ok? Eso es en ecografía. Y el examen más importante que lo he puesto en rojo y lo he resaltado es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética puedes ver todo lo que es partes blandas, puedes ver todos los tendones de todos los músculos, entonces puedes ver desgarro, puedes ver si hay ruptura total, puedes ver si hay adelgazamiento del tendón, puedes ver todo. Y lo es de manera muy clara. Entonces ese es el examen más importante en estos casos. La clínica de la epicondilitis medial o la epitrocleitis. Dolor e hiperalgesia, pero ese dolor e hiperalgesia ya no va a ser en la cara lateral del codo, sino va a ser en la zona anterior de la epitroclea. Zona anterior de la epitroclea. ¿Ok? A nivel medial. Pierdes la fuerza prensil de la mano, o sea, la fuerza de agarre, de querer agarrar cositas, sostener objetos, porque cuando haces esto, estás usando tus flexores, ¿ok? Entonces pierdes esa fuerza porque está ahí afectado. ¿Listo? Y importante aquí, esto sí, en la epicondilitis medial, es que tienes que evaluar el nervio cubital, porque se puede lesionar en este cuadro, ¿ok? Aquí sí puede haber lesión del nervio cubital, entonces debes evaluar ahí la función del nervio cubital. Radiografía, lo mismo, puede haber calcificaciones, depósitos de calcio, pero en este caso sería a nivel del epicondilo medial o la epitroclea. Ecografía, puedes ver lo mismo, lesiones degenerativas hipoecoicas y roturas anecoicas. Y resonancia magnética igual es lo más importante, que igual puedes ver desgarros, puedes ver adelgazamiento del tendón o una rotura completa. ¿Cuál es aquí? ¿Qué le agregas? Electromiografía. ¿Por qué? Porque con electromiografía tú puedes evaluar tu nervio cubital. Entonces, si tú sospechas con tu clínica de una lesión de nervio cubital, pides tu electromiografía adicional. Tratamiento, porque pasa el tratamiento así prácticamente igualito, porque es igualito, ¿ya? ¿Qué tienen que saber? Lo principal, siempre ustedes van a preferir un tratamiento conservador, ¿ya? Siempre conservador. Si ustedes han tratado con todos los tratamientos conservadores en el mundo y no mejora, pasa a un tratamiento quirúrgico. Pero primero, su primera opción siempre va a ser un tratamiento conservador, en ambos casos. Entonces, el tratamiento conservador es el tratamiento médico mayormente conocido. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en una epicondilitis? Es simplemente aliviar la sintomatología, el dolor del paciente, la sintomatología aguda, rehabilitar ese tendón, es un daño del tendón, rehabilitar ese tendón que está dañado, ese tendón patológico, prevenir alguna recurrencia, de preferencia ya les dije conservador, y cirugías en casos que ya no se pueda, que el tratamiento conservador no funcione. Principal, reposo. Mejorar tu estilo de vida y limitar movimientos, ¿ok? Si, por ejemplo, fue una enfermedad laboral de alguien, de un leñador que constantemente hace este movimiento con el hacha, ¿no? Entonces le pides al paciente que limite esos movimientos, digamos. Eso afectaría a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Reposo. Luego de esto, AINES para el olor, si quieres, ortesis, ¿ok? Que es una manera son las coderas, las tobilleras, esas son las ortesis. En este caso, como se llama codo del tenista, porque con la raqueta de tenis también haces este movimiento cuando quieres, tienes así todo flexionado, ¿cierto? Y luego para botar, extiendes y botas, ¿ya? Y es ahí que se puede dañar tu tendón, por sobreuso de los extensores. Entonces, en las ortesis puedes tener coderas. Se puede recomendar al tenista que use estas coderas, que va a sostener, digamos, ahí el codo y ya no va a generar tanto dolor. El tendón ya no va a estar tan comprimido, entonces se va a relajar. ¿No? Terapia física, ejercicios de estiramiento. ¿Ok? Ondas de choque producen la estimulación del colágeno. Las ondas de choque.
¿Para qué quieres el colágeno? Para regenerar tendón. Acupuntura. Esto es a nivel central. Estimula centros nerviosos. Esos son tratamientos con agujitas de acupuntura, ¿cierto? De ahí puedes usar otros. Voy a ponerlos aquí al costado para que lo puedan ver. Acupuntura. De aquí. Puedes usar otros como la toxina botulínica, también se usa. Porque ¿qué va a hacer? Va a paralizar músculos del antebrazo. Y esto te va a ayudar a relajar en esa zona del antebrazo. Láser. Puedes usar láser. Puedes usar infiltración con glucocorticoides para inhibir la inflamación. Pero lo que pasa aquí, ¿cuál es el contra de los glucocorticoides? Que inhibe la formación de colágeno. Entonces va a inhibir la regeneración del tendón. El tendón pierde su forma, su estructura, perdón. Entonces es más posibilidad de ruptura o lesiones. Entonces, como que tiene un contra. Y también puedes usar terapia biológica. Tratamiento conservador. Si el tratamiento conservador no funciona en ninguno de los casos que haces, aplica cirugía. Nada más. Tienes dos patologías más. La tenosynovitis de Kervain y el dedo en gatillo. ¿Alguien habló? Ah, no. No sé. Y el dedo en gatillo. ¿Ok? La tenosynovitis de Kervain. Que afecta dos cosas. Tendón del extensor corto y abductor largo del pulgar. Esta es la primera corredera. ¿Qué pasa aquí? Hay un engrosamiento del retináculo extensor de la muñeca. Al nivel de la muñeca hay un conjunto de tendones que se llama retináculo extensor y tienen diferentes correderas por donde pasa cada tendón que viene desde aquí, del antebrazo. Entonces, a nivel de ese retináculo hay un engrosamiento. Crece la sinovial y genera un efecto de constricción. Entonces, justo ahí en la primera corredera es donde se afecta, que afectaría el tendón del extensor corto y el abductor largo del pulgar. Ocurre en mujeres mayores de 40 años por movimientos repetitivos del pulgar, o sea, una flexoextensión, o por maniobras repetitivas de desviación radial cubital. Este movimiento de lado a lado. Desviación radial cubital. ¿Cuál es la clínica? Dolor, dolor y edema en el lado, bueno, dolor en el lado radial de la muñeca. Dolor a la palpación, obviamente en ese lado también. Dolor aumenta con los movimientos que tensan o irritan esos tendones, como la extensión y flexión del pulgar, al hacer prensión. Prensión es el movimiento que usamos para coger los objetos. Ok, entonces la paciente va a tener también limitación para realizar sus actividades. Por ejemplo, al momento de que quiera agarrar la jarra y sostener, echar líquido, no va a poder, le va a doler. Ok, hay casos más severos o crónicos también, ya, donde simplemente al roce ya le duele a la paciente. ¿Cómo vas a examinar a alguien así con tensión? Vas a hacerle test de Finkelstein, ¿ya? ¿En qué consiste? Simplemente es que el paciente va a hacer esta forma, va a ponerle un puño y va a sostener el pulgar y va a realizar la flexión y la extensión. Si le genera dolor, el test de Finkelstein es positivo. Dolor en el lado radial de la muñeca, positivo. Lado radial de la muñeca, acuérdense. Luego, en la resonancia, en la imagen, como son tendones, ¿qué es lo mejor? La resonancia magnética. Hay que saber el tendón engrosado, porque está todo inflamado. Y puede haber también fluido. ¿Ya? Ese es el examen de mayor precisión. Tratamiento. AINES, leves, en casos leves, AINES, e inmovilización.
¿Y qué es esto? Mejorar EB es mejorar estilo de vida, ¿ok? Evitar hacer esos movimientos graves, liberación quirúrgica de esa corredera, porque es como un atado de tendones. Es como muchos huequitos donde van metiéndose tendones, entonces es como una red. Entonces, si tú puedes liberar de manera quirúrgica, digamos, haces un corte ahí en la corredera, como que le generas más espacio a ese tendón que está inflamado y ya no va a generar tanto dolor. Eso es lo que se hace de manera quirúrgica. Luego tienes el dedo en gatillo o resorte, que es un bloqueo o atrapamiento de tendones flexores a nivel de la polea A1, se llama. ¿Ok? Polea A1, que es en la palma de la mano. ¿Por qué ocurre? Por flexión. Lo voy a poner aquí. Aquí. Ocurre por flexión prolongada. Flexión forzada prolongada del dedo. Por ejemplo, en el momento que tú llevas tus bolsas de compra o agarras de manera fuerte o energética cualquier pequeñitas herramientas, ya hay. ¿Dónde ocurre? En diabéticos o mujeres mayores de 50 años. ¿A qué dedos afecta? Pulgar, medio y anular. De la mano dominante. Generalmente la mano dominante en las personas es la derecha. Entonces de esos. Vamos a ponerlo aquí. Flexión forzada prolongada del dedo, pulgar, medio y anular son los dedos que afectan. Listo. ¿Cuál es la clínica? Dolor progresivo a nivel de la polea. La imagen del dedo en gatillo es esta, ¿ya? O sea, a nivel de aquí vas a tener tu dolor. ¿Ya? A nivel de aquí vas a tener tu dolor. Listo, esta es la polea 1. Entonces vas a tener dolor progresivo a nivel de la polea 1. Como está en la imagen, puedes tener un nódulo palpable. ¿Okay? Ahí, en el área engrosada de la polea 1 también, como está ahí en la imagen. ¿Ok? Lo puedes palpar con el movimiento del tendón. Va a ser doloroso a la palpación profunda de esa zona. Va a tener, el paciente va a referirte a una sensación de que el dedo se le traba con el movimiento. Y puedes encontrar chasquido también. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Para como examen, le pides al paciente puño con fuerza y luego extender dedos por completo. Eso es lo que le pides. Si obviamente le genera dolor, ese es su efecto resorte. El paciente hace un puño con fuerza y luego extiende los dedos. Y el dedo, la mano se va a volver así, porque es un efecto como de resorte, como que quiere volver a su lugar. ¿Ya? Tratamiento conservador con AINES o infiltración y quirúrgico con liberación percutánea o liberación abierta. ¿Ya? Y ahí sí, terminamos.